A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con la invocación de Radha Burnir. A todos, muchas gracias por estar en la clase de las cartas. Estamos en las 53:15, 53:30. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos. Es lo que estamos invocando, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza e inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos también, con mucho respeto, a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos con las 53, ya habíamos avanzado un poco, nos quedamos más o menos acá. Sigue el maestro hablando con Sinnett a través de la carta y dice: amigo mío, yo llevaba una vida muy cómoda hasta el mismo día en el que surgió la famosa ecléctica con su accidentada existencia. De cualquier modo, este año, por razones que no es necesario mencionar, he de realizar mi propia labor, toda mi labor, y a veces me resulta dura y me impaciento por ello. Como dice en alguna parte Jean Paul Richard, la más penosa de nuestras fatigas corporales es la que es incorpórea o inmaterial. Repito, la más penosa de las fatigas corporales, físicas, es la que es incorpórea o inmaterial. Es decir, en vez del dolor, la pena, especialmente nuestra impaciencia y el erróneo concepto de que perdurará por siempre. Vamos a hablar de este lado en la parte amarilla de lo que es la ecléctica, de la que está diciendo el maestro que ha llevado una vida cómoda hasta que surgió la famosa ecléctica. La ecléctica, dice el 21 de agosto de 1881, un grupo de teósofos europeos que vivían en la India, formaron lo que se iba a llamar la Sociedad Teosófica Anglo-India, en Simla, que es una ciudad que habíamos visto que está hacia el norte de la India y a donde iban a pasar el verano, que es muy caluroso, la mayor parte de los europeos. Pero finalmente se denominó Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla, así se llamó. La fundación ocurrió durante la visita de H.P. Blavatsky y de Hume, y Hume fue elegido presidente, Sinnett vicepresidente y Ross Scott secretario. Los objetivos de esta famosa ecléctica fueron apoyar y fomentar el movimiento teosófico, demostrando a la comunidad nativa que muchos europeos la respetan, simpatizan y desean promoverla. El segundo, obtener mediante la ayuda de los hermanos adeptos de la primera sección de la sociedad madre un conocimiento de las verdades psicológicas que han comprobado ellos experimentalmente
y así adquirir un medio para combatir con éxito el materialismo de la época actual. Recordemos que ya venía toda una gran inercia de la parte de la revolución industrial. La sociedad solo admitirá como miembros a personas que ya sean miembros de la sociedad teosófica. Son los principios de la ecléctica. A este grupo a menudo se le denominaba simplemente la ecléctica, bueno, el ecléctico, en las cartas de los Mahatmas. Un error de la traducción, la ecléctica. Al parecer, las reuniones se llevaban a cabo en la casa de Hume el 7 de octubre de 1882, es decir, un año después de que fue fundada. Sinnett se desempeñó como presidente hasta marzo del 83, cuando deja Simla y se va a vivir a Inglaterra. Al parecer no se ha oído nada sobre este grupo después de la partida de Sinnett. Bueno, es lo que está diciendo aquí el maestro respecto a la ecléctica. Y ahora vamos con Johann Paul Friedrich Richter, que es este más conocido como Jean Paul. Este hombre entonces es un escritor alemán muy prolijo, el que escribió esto, y muy peculiar. Aquí puse algunas de las frases para tener una idea más o menos de la calidad que tiene este hombre que cita el maestro, lo cual nos indica que los maestros revisaban todo. Bueno, solo el corazón pequeño no crece, dice Richter. Por el contrario, el corazón grande se hace siempre mayor. El que tiene un gran corazón crece. El que tiene un corazón pequeño no crece. Los años empequeñecen al primero, al corazón pequeño, y desarrollan al segundo. Bueno, esto es para meditarlo un rato. El segundo, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Igual, otra frase para meditarlo un buen rato. Tercera, el más indestructible de los milagros es la fe humana en ellos. Otra frase súper profunda. Bueno, los famosos análisis de quotes, de frases célebres de las personas profundas, siempre es una tarea muy recomendable para cualquier asociación. Y aquí el maestro pues, está poniendo uno. La más penosa de nuestras fatigas corporales es la que es incorpórea e inmaterial, especialmente nuestra impaciencia y el erróneo concepto de que perdurará para siempre y que los budistas corrigen casi siempre cuando dicen, a ver, ¿tiene principio y fin? Sí, entonces, ¿de qué te preocupas? ¿No tiene principio y fin? Y entonces, también, ¿para qué te preocupas? Bueno, habiéndome permitido, continuamos con la carta, a mí mismo cierto día actuar como si obrara bajo tal engaño, en la inocencia de mi alma cándida, confié lo sagrado de mi correspondencia en manos de ese alter ego mío, el malintencionado y arrogante joven, su ilustre, el cual se aprovechó de mi confianza en él y me colocó en la posición en la que ahora me encuentro. Aquí el maestro está filosofando poéticamente. Dice, habiéndome permitido a mí mismo cierto día actuar como si obrara bajo tal engaño, en la inocencia de mi alma cándida, confié lo sagrado de mi correspondencia en manos de ese alter ego mío, el malintencionado y arrogante joven, su ilustre, el cual se aprovechó de mi confianza en él y me colocó en una posición en la que ahora me encuentro. El miserable se está riendo desde ayer y a decir verdad, yo me siento inclinado a hacer lo mismo. Pero como inglés, me temo que usted se sentirá lleno de pánico ante la enormidad de su crimen. Bueno, vamos a ver un poco del alter ego que menciona el maestro. El alter ego, que en latín significa el otro yo, es un segundo yo que se cree distinto a la personalidad normal u original de una persona. Esto es más de filosofía que de psicología. Decía Milan Kundera, el famosísimo escritor checo, autor de montones de frases también muy importantes. Dice, escribir es la mejor manera de vivir otras vidas. Es decir, meterse en los personajes de otras personas y sentir como sienten, pensar como piensan, vivir como viven. Es una manera de desdoblar el yo y formar un alter ego. Ir a un lugar nuevo donde nadie nos conoce nos da la oportunidad de formar un nuevo yo con el que normalmente interactuamos. Si hacemos un análisis teosófico de esto, tenemos un alter ego de hasta abajo, que sería el, nuestro yo o nuestro ego personal en la porción más baja. Luego tenemos un ego de nuestro yo personal en la porción media baja, luego tenemos la zona del pensador, luego tenemos un alter ego de lo que sería el yo superior en la parte media alta y luego el yo superior completo. Bueno, y todos ellos son yos alternativos con los que podemos tener comunicación. Algunos más perfeccionados que el propio pensador, otros menos perfeccionados. Entonces, el proceso, con eso lo que hacemos nosotros para poder vivir la vivencia del alter ego es producir un distanciamiento, y eso lo hacemos de manera todos los días. Cuando vemos personas que son tóxicas para nosotros, pues nos distanciamos. Pero también podemos tener un autodistanciamiento, es decir,
nos distanciamos de nosotros mismos para poder crear la experiencia del alter ego. Por lo que dice el maestro, el alter ego que creó es un alter ego que le hizo confiar en donde no debería confiar y ahora está pagando las consecuencias. Y aquí desarrollé un poco más ese tema. Esta es la zona del alter ego para poder relacionarse con Hume, es decir, el maestro en todo su brillo esencial no puede entrar en contacto con Hume por la cantidad de defectos que Hume tiene, entonces forma un tercer espacio, un limbo. Y en este limbo el maestro entonces genera un alter ego capaz de entrar en una proyección, en una comunicación con Hume, pero aquí hay un problema. Para formar el proyecto de la sociedad teosófica, el maestro entonces produce un alter ego degradado en relación a la calidad que tiene, es lo que estoy explicando yo. Bueno, lo que estoy entendiendo, esto es una explicación completamente personal. Y Hume tiene que elevarse para poder entrar en este sistema. Pero Hume no se eleva completamente, solamente compromete una parte de sí mismo. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que el maestro va a hablar de que Hume tiene mezquinos sentimientos y su espíritu es de carácter vengativo, es decir, eso no le permite entrar en este espacio. Hume acepta a medias, una porción de él se mantiene sin integrarse, que es esta porción mala, y desde la cual continuamente habla en contra de este espacio al que todavía no pertenece, por lo menos en esa época de su vida. Y aquí viene lo que dice el maestro: en la inocencia de mi alma cándida confío lo sagrado de mi correspondencia en manos de ese alter ego mío. El malintencionado, arrogante joven, su ilustre, el cual está hablando entonces, por supuesto, bueno, de ese alter ego, se aprovechó de mi confianza y me colocó en una posición en la que ahora me encuentro. Bueno, una explicación totalmente al margen y es una especulación mía de lo que probablemente estaba diciendo el maestro. Si esto se puede meterse a debate, si ustedes consideran que no tiene sentido lo que yo estoy explicando en relación a lo que dijo el maestro, pues simplemente lo pasan por alto. Pues si tiene sentido, bueno, podemos debatirlo pero al hablar el maestro de alter ego, yo supongo que esta explicación es válida. Continuamos con la carta. Usted sabe que a pesar de sus defectos, le está diciendo a Sinet, el señor Hume es absolutamente necesario a pesar de sus defectos. Por ahora la sociedad teosófica, a la sociedad teosófica. A veces me siento muy irritado ante sus mezquinos sentimientos y su espíritu de carácter vengativo. Ahí es lo que está retratando él, por eso lo estaba yo poniendo en esta zona de aquí arriba. Sin embargo, al mismo tiempo tengo que soportar sus debilidades, las cuales en un momento dado le llevan a enfadarse consigo mismo por afirmar que no es todavía mediodía y luego que ya es mediodía. Es decir, no tiene una posición, una postura estable. Y esa inestabilidad hace que juguemos con el paso previo de la síntesis que se hace en el pensamiento, en las claves de integración del pensamiento que normalmente se ven en muchos de los modelos dialécticos. ¿Se acuerdan que en la dialéctica, primero el alter ego, si seguimos con ese tema que uno produce, es la antítesis? Es otro yo con el que voy a discutir, que ve las cosas exactamente al revés de como yo las veo. Y después de dialogar con él, tenemos que llegar a un periodo donde estamos juntos pero no integrados y finalmente un, hacemos un último proyecto donde estamos juntos pero ya integrados. Y esa parte se llama la síntesis. Y en todo el conocimiento hegeliano, llegar a la síntesis siempre presupone un escalón hacia arriba en el desarrollo del pensamiento. Pero si no se llega a la síntesis, quiere decir que las cosas están juntas, lo que sería un sincretismo, dos cosas juntas pero todavía no integradas. Y dentro de ese sincretismo es lo que está aquí padeciendo el maestro con Hume. Que Hume todavía no ha integrado totalmente el conocimiento a su naturaleza. Entonces, cuando está en este sincretismo, la persona sigue siendo él y no él al mismo tiempo, sigue siendo teósofo y no teósofo, sigue siendo el inglés erudito, complicado y estirado, y luego el inglés que es mucho más abierto al conocimiento teosófico. Sigue siendo ambas cosas a la vez y según amanezca o según esté, por eso está siendo el maestro. Entonces se convierte en una bipolaridad que todavía no se resuelve. Como sabemos más adelante en la vida de Hume, de alguna manera se va a resolver esto, pero en este momento no, que es donde está hablando la carta. Pero en nuestro ilustre no es precisamente de esa opinión. Él afirma que el orgullo y la propia opinión de sí mismo tiene el señor Hume, hace que desee, tal como lo venimos diciendo, que toda la humanidad no haga otra cosa que doblar sus rodillas para hacer puja ante él. Y M no va a seguirle la corriente, es decir, M no le va a seguir la corriente para ponerse de rodillas y adorarlo. Por supuesto, no hará nada perjudicarle, M, ni siquiera para burlarse de él a propósito. Por el contrario, piensa protegerle, siempre, como lo ha hecho hasta ahora. Pero no levantará ni el dedo meñique para desengañarle, o sea, lo va a dejar que esté en ese error.
Bueno, aquí entonces lo que está teniendo Hume y que ocasionó muchos problemas es un estado narcisista. De Hume, el trastorno de personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen aire irrazonable de superioridad, sin serlo. Necesitan y buscan demasiada atención, como Hume, y quieren que las personas las admiren, como Hume. Es posible que a las personas con ese trastorno les cueste comprender o no les importan los sentimientos de los demás, como Hume. Sin embargo, detrás de esa máscara de absoluta confianza propia no están seguras nunca de sí mismas, como Hume, que está bivalente, y reacciona fácilmente a la más mínima crítica, como ya lo hemos visto también con Hume. O sea, tiene un trastorno de personalidad como la copa de un pino. Esta es una interpretación personal de quien está haciendo esta explicación para poder entender lo que le está pasando al maestro. El problema del narcisista, el narcisista como se vende como potente, como superior, como hecho a mano, parido por los dioses, yo qué sé, todas, y la gente se lo cree, todo lo que diga u opine puede tener demasiada influencia en los seguidores. Por lo tanto, quizás por eso el maestro está tratando de advertir que de momento Hume se encuentra en un estado en el que puede influir a mucha gente, pero está mal plantado desde el punto de vista de su personalidad. Continúa la carta. La sustancia y el meollo de su argumentación se resume como sigue. Hume se rió y se burló de los fenómenos genuinos y verdaderos, cuya producción casi nos ha llevado a caer en desgracia ante el Chohan, porque ven ustedes que había un gran debate del otro lado, bueno, no del otro lado, sino en los mundos sutiles, acerca del Maha Chohan, que no tenía muy claro que debieran hacerse este tipo de fenómenos para atraer la atención de los occidentales. No le gustaba la idea. Y a regañadientes y un poco con mucha cautela aceptó. Por eso está diciendo que el maestro, cuya producción de estos fenómenos que se pidieron nos ha llevado a caer en desgracia ante el Choja. Solo y únicamente porque las manifestaciones no fueron ideadas por él, por Hume, ni producidas en su honor, el de Hume, o para su único beneficio, entonces es que se rió y se burló de esos fenómenos, porque él no participó. Como buen narcisista, si él no es parte de aquello que ha brillado, por supuesto, le busca los errores y se burla. Y ahora déjele que se sienta feliz y orgulloso de las misteriosas manifestaciones de su propia hechura y creación. Déjele que vitupere a Sinet en el fondo de su propio y orgulloso corazón, e incluso lanzando insinuaciones a otros que ni siquiera él, Sinet, tampoco salió muy favorecido. Nadie ha intentado nunca un engaño deliberado, ni a nadie se le permitirá nada parecido. De este lado tenemos algo para poder entender la postura del Maha Chohan a este respecto. El hilo que encontró el Maha Chohan para acceder a algo que no le parecía muy bien está en la famosa carta del Maha Chohan. Ya hemos visto esta misma carta en el sistema de Barker, pero vamos a ver ahora la de General. Entonces, aparece un artículo importante de Theosophical Society and its Work, from the Maha Chohan to Ape Sinet. Así se llama el título de este artículo que se puede bajar por internet. Y aquí está de las cartas de los maestros de sabiduría, en la primera serie, Adyar Madras, Theosophical Publishing House, 1919, la carta 1 para el caso de Hinera Hadas. Entonces, esta es una versión abreviada de lo que es que el Maha Chohan dijo y algunas de las cosas las repercusiones que van a tener para que se haya aceptado que se hayan hecho este tipo de fenómenos. Bueno, y lo que dice el maestro es lo siguiente, lo que dice el Maha Chohan. Siendo la doctrina que promulgamos, los maestros de sabiduría, la única verdadera, debe, sustentada en tales, bueno, la evidencia que nos estamos preparando para dar finalmente triunfa como cualquier otra verdad. Lo que dice el maestro es que debe ser dada a conocer y que siempre va a triunfar como cualquier otra verdad, que tarde o temprano la verdad triunfa. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcarlo gradualmente, haciendo cumplir sus teorías, hechos irreprochables, para aquellos que saben, con inferencias directas y deducidas y corroboradas por la evidencia proporcionada por la ciencia exacta moderna. Es decir, nosotros corroboramos lo que los maestros dicen cuando estamos utilizando gradualmente para poder constatar estas teorías, inferencias directas, deducciones directas y corroboraciones, que es lo que hace la ciencia. Teniendo todo esto, entonces fue que le dijeron, porque se le ocurrió a estos dos personajes, a Sinet y a Hume, que por qué no para atraer la atención, se probaba, se hacían pruebas, casi como lo que hace la ciencia, es decir, se fueron a la corroboración y una manera de corroboración que el Maha Chohan atribuyó a la ciencia y no necesariamente a los movimientos fantásticos, es decir, a la magia. Y entonces le dijeron que por qué no se producían 3 o 4 o 5 fenómenos para atraer la atención y que se pueda corroborar que efectivamente ellos eran los que hacían las cosas. Bueno, esto está como muy flexible y también es una interpretación mía. Bueno, este artículo hay que verlo, es un artículo muy interesante el de toda la introducción que hace General Hadassah y todo el análisis que podemos hacer de las partes que el Maha Chohan comparte.
Continuamos con la carta. Se dejó que todo siguiera su curso natural normal. El famoso que hemos hablado tanto de él está en manos de dos hábiles moradores del umbral, los oscuros, como lo llamaba Buller. Dos gupas empleados por nosotros para hacer nuestro trabajo de basureros y provocar los vicios latentes. Ojo, dos brujos empleados por nosotros, dos brujos oscuros, dos hechiceros empleados por nosotros, los maestros, para hacer nuestro trabajo de basureros y provocar los vicios latentes que puedan tener las personas que suponen que ya están suficientemente puros para poder meterse a chelados. Entonces, lo que hacen es ser probados por cobradores, como pasa con el karma, cuyo papel es triste pero necesario, pues lo mismo pasa aquí con estos tipos. Si es que hay alguno, dice, provocar vicios latentes, si es que hubiera alguno en las personas que son probadas, de los candidatos. Y Fern se ha mostrado en general mucho mejor y más moral de lo que se supuso. Fern no ha hecho más que lo que se le ordenó que hiciera y se mantiene en silencio porque ese es su primer deber, no hablar. Y en cuanto a su pose ante Hume y a asumir una actitud afectada ante sí mismo y ante los demás como vidente, dado que él mismo se lo ha llegado a creer, y puesto que son solo ciertos detalles los que realmente pueden ser calificados como ficción, o bien cuando menos como medias mentiras, no ha hecho daño a nadie como no sea a sí mismo, es decir, Fern a sí mismo. Los celos y el orgullo de Hume siempre serán un obstáculo que le impedirán asimilar la verdad, poco menos que como ficción decorativa. Y Sinet es suficientemente sagaz para separar con mucha facilidad las realidades de Ferran de los sueños. Entonces el maestro M concluye, ¿por qué pues usted y yo, o quien sea, tendríamos que ofrecer un consejo a alguien que es seguro que no lo aceptará? Hume, o lo que todavía sería peor, en el caso de que descubra con certeza que se le ha permitido parecer como un tonto. Todavía es más seguro que se convierta en un enemigo irreconciliable para la sociedad si nosotros hiciéramos algo así, para la causa, para los sufridos fundadores y para todos. Así que lo dejémosle totalmente solo en esas reflexiones. Vamos a repetir otra vez lo que ya hemos visto de Fern para que no nos perdamos en lo que se está diciendo acá. El famoso Edmund W. Fern era un joven inglés nacido en India, mencionado en las cartas de los Mahatmas por Sinet. En el momento de las cartas aparentemente se desempeñaba como una especie de secretario de Hume en Simla, y es posible que hubiera estado viviendo en la casa de Hume por un tiempo. Se unió a la Sociedad Teosófica en octubre de 1882, el mismo año de la carta esta que habíamos visto de Blavatsky. Fue elegido secretario de la Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla. Lo hicieron secretario de la famosa Ecléctica. Era algo psíquico, tenía cierto psiquismo y tenía ciertas posibilidades latentes para seguirse desarrollando. Y los Mahatmas consideraron que podía convertirse en el centro de su magnetismo para la transmisión de mensajes, es decir, utilizar. Para este propósito fue puesto a prueba a la supervisión del maestro M, pero no pasó las pruebas de prueba de libertad condicional. A mediados del 82, Mahatma M, interesado por Fern, lo aceptó como chela en libertad condicional, en prueba. La opción de recibirlo no como chela regular queda en manos del Choja. M simplemente tiene que hacerle probar, tentar y examinar por todos los medios para que se pueda descubrir su verdadera naturaleza, si está listo o no. Cuando tomamos candidatos para las chelas, ellos hacen un voto de secreto y silencio, respetando cada orden que puedan recibir. Uno tiene que demostrar que es apto para el chelado antes de poder saber si es apto o no para el adeptado. Fern está bajo ese tipo de libertad condicional. Fern está en manos de dos inteligentes habitantes del umbral, como se les llamaría Bowler. Dos pupas que mantenemos para hacer el trabajo de nuestros carroñeros y extraer los vicios latentes, si los hay, de los candidatos. Y Fern se ha mostrado en general mucho mejor y más moral de lo que se suponía que era. Este entonces es algo que aparece en el Wiki Theosophy norteamericano, que tiene una vasta cantidad de información en que uno puede consultar para poder completar lo que vamos diciendo de este lado, que son las cartas en castellano. Entonces, ese es Fern. Estamos hablando de Fern, que fue como chela, lo vamos a ver más adelante. Los maestros mantenían en Simla a dos chelas fijos y uno que era itinerante o en prueba, que en este caso era Fern. Los dos chelas fijos son otros dos que ya estaban probados y ya habían sido aceptados y este estaba apenas en probación y era secretario de Hume y estaba vinculado con la famosa ecléctica. Bueno, continuamos con la carta de este lado de acá. Dice, no nos dará las gracias por desengañarle, al contrario, se olvidará de que no se ha de culpar a nadie más que a él mismo, de que nadie le insinuó jamás una sola palabra que pudiera haberle conducido a sus extraordinarios errores, a Hume, sino que resolverá más furioso que nunca contra esos tipos, los adeptos, y les llamará públicamente impostores, jesuitas y falsos. Usted, yo, le proporciono un genuino fenómeno puca, y eso debe satisfacerlo en cuanto a la posibilidad de todo lo demás.
Ese es el famoso razonamiento de M. Vamos a hablar un poco del fenómeno Puka. Eh, Aquí viene la teosofía Puka que viene acá. Vamos a leerlo todo para otra vez en el Occult Phenomena, que esa es una carta de Blavatsky que hizo, que publicó en el Bombay Gazette en octubre de 1880. Blavatsky publicó Occult Phenomena. Y esto fue porque se la pasó, ya sabemos, mucho tiempo desmintiendo, aclarando, clarificando las cosas que se decían de ella, las cosas que se generalizaban de este conocimiento que antes Occidente no tenía y que empezó a tenerlo y a la hora de analizarlo no estaba como bien fundamentado. Entonces había una zona de correcciones permanentes, tal como hacen los maestros también. Y le dice el señor, esto es entonces lo que mandó a la famosa, al Bombay Gazette. Dice, en el número 19, bueno, aquí viene, es una, bueno, encontré varias columnas en donde se hacen un montón de cosas que no son realmente las que son correctas. Viene la traducción más adelante para que pueda yo leer con más rapidez. Pero lo más importante en esta carta que viene más adelante es que dice, no siendo ni un medium profesional ni nada profesional, y haciendo mis experimentos sobre fenómenos ocultos, está hablando de ella misma, pero en presencia de unos pocos amigos, raramente ante alguien que no sea miembro de nuestra sociedad teosófica, tengo derecho a reclamar del público una poca más justicia y cortesía de lo que moralmente se concede a los malabaristas, pagados e inclusive a los presentes taumaturgos. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo explica ella este tema. Y si mis amigos insisten en publicar sobre fenómenos ocultos que tienen lugar en su presencia, al menos deberían comenzar sus narraciones con la siguiente advertencia. La teosofía Puka, y aquí es donde viene la explicación de un fenómeno Puka. La teosofía Puka significa que no existen milagros, que lo que existe son ciertos niveles de conciencia y los que estamos por debajo de ciertas cosas que nuestra conciencia no puede entender, que nos falta la madurez y el desarrollo necesario, lo vemos como algo paranormal o sobrenatural, cuando en realidad es algo perfectamente normal cuando estamos en esa vibración. Entonces la teosofía Puka no cree en ningún milagro, ya sea divino o diabólico, no reconoce nada como sobrenatural, todo es normal y natural. Cree solo en los hechos y la ciencia, estudia las leyes de la naturaleza, eso sí, estudia las leyes de la naturaleza, tanto ocultas como presentes, y presta especial atención a los primeros simplemente porque la ciencia exacta no tendría nada que ver con ellos porque estamos hablando ya de ciencia etérica. Tales son las leyes del magnetismo en todas sus ramas. Vamos a ver un poco más de esto porque tiene mucho que ver con lo que el maestro está hablando aquí de Puka. Bueno, continuamos de este lado que es la carta, en este es el razonamiento de M. Y si yo no estuviera directamente implicado en el quid pro auro, tampoco sería el mío. Pero ahora, debido a los engendros de este pequeño mono traidor, Fern, me veo obligado a molestarle con un consejo amistoso, ya que nuestras maneras no son las de ustedes, y viceversa. Bueno, también las de ustedes tampoco son las nuestras. Bueno, pero ve ahora lo que ocurre. Hume ha recibido últimamente muchas cartas mías, dice el maestro Asinet, y yo confío que usted seguirá amablemente el destino y la variable fortuna de tres de ellas. Desde que él empezó a recibirlas de manera directa, porque acuérdense que Hume trataba de que ya no hubiera intermediarios, ni a través de, porque empezó a decir, ¿y por qué no me las mandan directo? ¿Por qué tiene que ser a fuerza con las? Bueno, trate también de comprender bien la situación y de darse cuenta así de mi posición. Puesto que tenemos tres chelas en Simla, aquí es donde lo aclara. Dos son fijos y uno eventual, que es el candidato Fern. Concebí la desafortunada idea, dice el maestro acerca de sí mismo, de querer ahorrar fuerza, de economizarla como si yo tuviera una caja de ahorros. A decir verdad, traté de separar en todo lo que fuera posible, en aquellas circunstancias, la puesta en entredicho de la sede central, de que no estaban muy de acuerdo con los fenómenos, de todo fenómeno producido en Simla, y de ahí la correspondencia intercambiada entre el señor Hume y yo. Entonces, él, ya lo había dicho hace un momento, ahora dijo que concibió una desafortunada idea de querer ahorrar fuerza, de economizarla, como si tuviera una caja de ahorros, y trató de separar en todo lo que fuera posible las circunstancias de la puesta en entredicho de la sede central de todo fenómeno producido en Simla. Bueno, salvo que HPV, Damodar y Deb no fueran dejados de lado totalmente en lo que estaban haciendo, es decir, en el efecto de estos fenómenos, no habría modo de saber lo que podía o no ocurrir. La primera carta, la que se encontró en el invernadero, se la di a Morya para que la dejase en casa del señor Hume por mediación del uso de los chelas fijos. La primera carta, la que se encontró en el invernadero, se la di a Morya para que se la dejara en la casa del señor Hume por mediación de uno de los chelas fijos. Es decir, hicieron una carta a Hume para que tuviera mucho cuidado con ese tema del que estamos hablando, pero Hume, bueno, se la dieron a Ferran, y Ferran, por culpa del, pues, del mago oscuro,
del hechicero, la dejó en el invernadero. Entonces hubo que rescatar del invernadero para que llegara realmente a su destino. Bueno, aquí arriba entonces vamos a poner en la parte roja, dice el beneficio de recibir directamente las cartas aparentemente fue tomado como una aprobación de los rasgos narcisistas. Si un narcisista pide un favor y se le da, se le refuerza el narcisismo, es decir, esto me comprueba que yo soy especial ante el maestro. Y ahora lo que sigue es tener una postura de privilegio, es decir, se sigue abrogando en ese sentido. Y luego vamos a hablar aquí un poco de todo este mismo tema, pero de este lado, de, tal como lo cuenta Blavatsky en el Club del Milagro. Vamos a hablar de los fenómenos de los que estamos hablando. Mientras vivía en Nueva York, Blavatsky comenzó a publicar artículos y cartas sobre espiritismo, magia y ocultismo, porque recuerden que ella comenta en alguna parte, ya lo vamos a ver más adelante, que le dieron la orden de enfrentar directamente a los mediums y ella de alguna manera pues también dijo en un momento dado, me voy a echar unas enemistades monumentales, pero pues ni modo, es lo que me pidieron. Según el coronel Olcott, esto más las historias que circulaban sobre sus poderes mágicos de Blavatsky y nuestras varias afirmaciones de la existencia de razas no humanas de seres espirituales, nos puso en contacto con un número de personas brillantes e inteligentes de inclinaciones ocultas, es decir, con grandes personalidades, con grandes intelectos, con cierta inclinación al ocultismo. En ese entonces Blavatsky escribió lo siguiente en su álbum de recortes, o en sus famosos scraps. Un intento a causa de las órdenes recibidas por medio de haciéndonos pasar por John King, se me ordenó comenzar a contarle al público la verdad sobre los fenómenos y sus medios, es decir, que los medios eran una chapuza. Y ahora comenzará mi martirio, dice Blavatsky. Tendré a todos los espiritistas en mi contra, además los cristianos y los escépticos. Que se haga tu voluntad, oh maestro M, HPV. Bueno, en mayo de 1965 se decidió formar el comité privado de investigación bajo el título El Club del Milagro, para estudiar y probar y demostrar los fenómenos del espiritismo. Todas las manifestaciones, incluidas las materializaciones, tendrían lugar a la luz y sin ningún gabinete para demostrar entonces que era perfectamente factible hacerlas. Este intento, sin embargo, fracasó principalmente porque el medium que iba a participar quería ganar dinero con ese esfuerzo, algo a lo que HPV siempre se opuso por razones lógicas. Bueno, entonces ahí estamos hablando de los milagros, que ya sabemos cuáles son. Bueno, se le entregó la famosa carta a Subarró, pues tenía que verle aquel día. Subarró la envió a Ferron por el sistema ordinario, por correo, con instrucciones de dejarla o bien en casa del señor Hume o bien enviársela por correo a Hume. En caso de que temiera que éste le hiciera preguntas, Hume, mejor ponérsela a su alcance, sin necesidad de darla en mano, ya que Fer no podía o no tenía derecho a contestarle, y si no, se vería obligado a decirle una mentira. Es decir, Fer tenía entonces la obligación de secrecía, de no decir absolutamente nada de lo que no debiera decir. Pero Hume, dentro de su narcisismo, pues preguntaba y porque quería saber todo. Bueno, entonces varias veces Tualcul había intentado entrar en el Rothry Casti, pero cada vez sufría tantísimo que le dije que desistiera. Él se está preparando para la iniciación y podría fracasar fácilmente a consecuencia de esto. ¿Qué es eso del Rothry Casti? Rothery, lo estuve investigando mucho, probablemente no lo encontré bien, pero Rothery era una organización, bueno, era una mujer eh, feminista australiana que tenía pues muchas obras, muchos encuentros y era muy abierta a cuestiones de ocultismo. Y entonces, de alguna manera, se había enviado a Donald Cool a tratar de entrar en contacto para la parte más ocultista con este club femenino, pero sufría muchísimo cada vez que encontraba que no había manera de entrar a ese círculo. Por lo tanto, entonces le pidieron que desistiera. Si estoy bien, a eso se refiere Rothschild. De hecho, más adelante tengo un poco de esto. Bueno, pues bien, no envió la correo, sino que la mandó a un amigo. En vez de enviarla por correo como se le pidió, se la envió a un amigo, pero resulta que el amigo era un dupa, es decir, un hechicero, para que la dejara en la casa. Y este, en vez de dejar en la casa, la dejó en el invernadero a las 2 de la mañana. Esto fue un fenómeno a medias, pero Hume lo tomó como si fuera un fenómeno íntegro y se enfureció cuando M se negó, según él creía, a recibir su respuesta por el mismo procedimiento. Entonces él pensó que se había materializado la carta ahí y no que había sido entregada, que por eso es que había estado en el invernadero, como pasó con muchas de las materializaciones de Blavatsky que fueron los jardines. Bueno, Fer no lo publicó, pero envió un amigo, su Dukpa, la dejaron en la casa y este último lo colocó en el invernadero alrededor de las 2 a.m. Este fue el medio fenómeno, pero H lo tomó como completo. Bueno, lo que dicen aquí los maestros. Continuamos con la carta. Luego le escribí para consolarlo y le dije tan claramente como pude, sin romper la confianza del maestro M, la relación con Fern que Damodar
no podía hacer nada por él en ese, perdón, Dualkul no podía hacer nada por él en ese momento. Y que fue uno de los chelas de Morya quien había colocado la carta allí. Era uno de los chelas de Morya quien había colocado la carta allí, etcétera. Creo que la pista fue bastante amplia y no se practicó ningún engaño. La segunda carta, creo, la arrojó Dualkul, ahora sí, sobre su mesa. Y aquí él corrige cosas para que no parezcan las famosas contradicciones. Entonces, Kuul, la ortografía real de cuyo nombre es dual, en vez de dual es dual, no con D, pero no tan fonéticamente. Como, como empezaron a poner DJ, dice, pues, es lo que aparece aquí como dual cool, cuando en realidad es cool con la ortografía, bueno, estaba aclarando él. Y como lo hizo él mismo, fue un fenómeno ortodoxo puca, y Hume no tiene necesidad de quejarse. Varias de esas cartas le fueron enviadas de diversas maneras. Y de una cosa puede estar seguro. Por muy ordinarios que fueran los medios, por muy ordinarios y simples que fueran los medios por los que le llegaron las cartas, lo importante no es el medio, sino la carta. No podían ser sino fenomenales para llegar a la India desde el Tíbet, obvio. ¿Cómo llevan desde el Tíbet a la India? Tenían que tener, por supuesto, cierto tipo tenía que ser hasta cierto punto fenomenales. Pero a él no le, no le parecía tener eso en cuenta. Él quería una entrega directa casi, casi en mano. Bueno, y ahora lleguemos a la parte realmente mala, como si no fuera malo todo lo anterior, dice el maestro. Dice, una parte por la que culpo enteramente a M por permitirlo y exonerar a Fern, que no pudo evitarlo. Por supuesto, entiendes que te escribo esto en estricta confidencialidad, confiando en tu honor y que pase lo que pase, no traicionarás a Fern. De hecho, y he examinado el asunto con mucha atención, el niño fue llevado a ser culpable de un engaño jesuítico deliberado por los constantes insultos, la actitud sospechosa y los desaires deliberados de Hume durante las comidas y durante las horas de trabajo, que por cualquier motivo a consecuencia de sus vagas nociones de moralidad. Bueno, entonces este pobre Ferran, examinando el asunto, fue llevado a ser culpable de un engaño jesuítico deliberado por constantes insultos y actitud sospechosa y desaires deliberados de Hume, el mal talante que tenía con su secretario. Entonces, las cartas de M, la producción de el amable Dukpa, en realidad ex Dukpa, cuyos pecados pasados nunca le permitirán expiar completamente sus fechorías, cuyos pecados pasados nunca le permitirán expiar completamente sus fechorías, dicen claramente lo siguiente, que hace esto o aquello y de tal forma. Lo tientan y lo llevan a imaginar que al no causar daño a ningún ser humano, cuando el motivo es bueno, toda acción se vuelve legal. Eso es lo que le dijo el Dukpa a Fern. Dice, es decir, entró en un piso más profundo del análisis de la fraseología y le dijo, a ver, si lo que vas a hacer no le hace daño a ningún ser humano y además tienes un buen motivo, la acción automáticamente se vuelve legal. Entonces, eso es lo que hicieron a Fer. Dice, y él comenta el maestro, dice, fui tentado de esa manera en mi juventud y casi sucumbí 2 veces a la tentación, pero mi tío me salvó de caer en la monstruosa trampa. También lo fue el ilustre, que es un ocultista ortodoxo puca, y se aferra religiosamente a las antiguas tradiciones y métodos. Y también lo sería cualquiera de ustedes si yo hubiera consentido en aceptarlos como chelas. Bueno, pausa para hacer análisis, porque hay mucha información aquí que hay que analizar con más cuidado. Antes de continuar, que nos falta todavía un trozo de la carta para poderlo analizar, pero decidí hacer una pausa para varias cosas aquí. Bueno. Dice, vamos a regresar a lo que el maestro estaba comentando. Entonces, las cartas de M, la producción del amable Dukpa, en realidad ex Dukpa, cuyos pecados pasados nunca le permitirán expiar completamente sus fechorías. Dicen claramente, haz esto o aquello, de tal forma. Lo tientan y lo llevarán a imaginar que el no causar daño a ningún ser humano, cuando el motivo es bueno, toda acusación se vuelve legal. Yo también fui tentado de esta manera en mi juventud, pero bueno, salí avante. Vamos a hablar entonces cómo nos confunde la oscuridad y en general, pues no nomás la oscuridad, sino cualquier ser humano, incluso en este plano. Formas retóricas para confundir. Retóricas que decir que son frases convincentes, pero que están mal hechas. Pues la retórica es el arte de convencer, para confundir. La intención es confundirnos. Entonces, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas o planteadas. Bueno, es el famoso principio de algunas de las escuelas importantes que tenían los griegos para analizarla. Aquí, perdón por los problemas del dedo. Entonces, no pueden ser correctamente contestadas, cosas que son incorrectamente preguntadas. Mensaje en forma de orden. Vive. ¿Para qué? Para trabajar. Y aquí viene entonces un ejemplo de un retruécano. Vive para trabajar, no trabajes para vivir. Pero si uno permite escuchar esto, aparece un imperativo en forma de orden. Vive. ¿Para qué? Para trabajar.
¿Y qué cosa no debes hacer? No trabajes para vivir, vive para trabajar. Bueno, esto entra en el inconsciente de la persona que le escucha y es aparentemente, entonces no sabemos qué parte es la que se va a quedar o no. Otro ejemplo, hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Entonces la corregimos la frase, aunque suena muy lógico, suena con una retórica casi perfecta. Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Pero grandes mundos en los libros no es correcto, es que grandes mundos en algunos libros y en algunos otros no hay grandes mundos. Por lo tanto, entonces, el hecho de comprar esta verdad así son los errores que llevan, en este caso, al estudiante a cometer errores. Si el trabajo en sociedad dice que tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata, la sanción al que agarra la pata basta para castigar a la sociedad, en donde estaba tanto el que mató la vaca como el que agarró la pata. Pero eso es totalmente irreal, es otra vez retórica. Si no hay mal que por bien no venga, para acelerar la llegada de este tipo de bien, a veces hay que procurar el mal, otra vez es una verdad a media, y eso nos vamos acercando a lo que seguramente le dijeron a Per para tentarlo. Entonces, como estamos viendo, los modelos de tentación son modelos al final lingüísticos y complejos. Bueno, más cosas importantes que hay que revisar. Esta es una carta que escribe Blavatsky. Vamos a verla aquí. La carta es la número 42, que se la da, eh, está en las Collecting Writings, en el volumen 6, páginas tal, y esa es la descripción de la carta. Dice el following statement de HPV, dice, existe un manuscrito en forma que en los archivos de Adyarva, creo que esto lo tengo, déjenme ver que la traduje, aquí está. Habiendo recibido al señor Floreciendo varias cartas de los teósofos preguntándome el significado de la gran discrepancia de la doctrina de los genios. Déjame ir hacia atrás. Vamos a hablar de esta parte, de esta carta, entonces, que se la dirige a los Gentlemen and Brothers, señores y hermanos. Y dice, la introducción de esta carta en Blavatsky Collecting Writings, esta es la descripción. La siguiente declaración de HPV existe en forma manuscrita en los archivos de Adyar. El cuerpo principal del texto está escrito a mano, que no ha sido identificado definitivamente, pero puede ser la de Bagui. El título, las palabras, caballeros y hermanos, y una anotación encima del título que contiene las dos palabras en correspondencia, están escritos con puño y letra de HPV. Al final de la declaración, fraternalmente suyo, la firma de HPV y la fecha también están de su puño y letra. Bueno, esto de aquí es lo que está aquí en verde. Y este es el contenido de lo que está diciendo aquí a los hermanos. Y me parece que es lo que viene en esta parte de acá. Esta es la famosa carta. Bueno, pues es la carta de Magic of the New Dispensation, que es la que estaba yo comentando. Está publicada en el Theosophist en mayo del 83, de 1800. Y es sobre la nueva dispensación, que no me queda muy claro que se pueda traducir así, pero bueno, así es como se habló de esta publicación. Y habla de un malabarista que apareció el martes pasado en la última escena del drama Nueva Dispensación. Explicó los principios más profundos de la nueva fe, como nunca antes se había explicado. Allí estaba el mago, pero resultó que era un maestro. Y este maestro entonces llegó un momento en donde se arrodilló ante un plátano y humildemente le suplicó que le revelara el autógrafo de su señor y maestro del plátano. Y luego cortó una hoja grande con un cuchillo y aquí apareció el nombre del maestro Hari. Se encontró escrito en él. Luego un tranco de árbol produjo las órdenes al malabarista del néctar del amor. Bueno, esa es la introducción que hace Blavatsky en el The Magic of a New Dispensation, que sería como la nueva forma de compartirlo con el público. Es como una dispensación. De la nueva dispensación del 1 de abril, el malabarista que apareció el martes pasado en la última escena del drama explicó los principios más profundos de la nueva fe como nunca antes se habían explicado. Es esta misma parte que estábamos acá. Que amaine el clamor de las pasiones y su evangelio. Y su evangelio será el oído. Y así fue. El dulce himno Yo soy, el Espíritu Santo se cantó detrás de la escena y el público escuchó con reverencia. Así se dijo el malabarista con aire de triunfo. Dios puede ser visto y oído y su amor saboreado por cada creyente que hoy, como en tiempos pasados, se exhibieron varias cuentas y piedras de diferentes colores que representan diferentes aspectos de la fe y la piedad. Eran distintos y separados unos de otros y no conocían ningún vínculo común. Se necesitaba un hilo para unirlos formando un collar. Tal hilo fue proporcionado por la nueva dispensación. Las cuentas y el trozo de hilo fueron arrojados a una caja mágica y al instante salieron ensartados solos. Luego se exhibieron los símbolos de las diversas regiones. Como la cruz cristiana, la media luna, la maometana y el ombi édico y el tridente de Shiva, etcétera, etcétera. Bueno,
Toda esta parte está en The Magic of the New Dispensation y tiene que ver entonces con lo que estamos viendo aquí que Blavatsky hace en relación a estas cartas, a esta carta donde se está hablando de todo lo que está pasando, de los fenómenos que se hicieron y de las enormes complejidades que hubo respecto a estos fenómenos para que pudieran aterrizarse de una manera apropiada, atraer a la gente y enseñar a la gente que en realidad son cosas normales, que son como poderes latentes de cada ser humano puede desarrollar si se mete entonces en la encrucijada del desarrollo interior. Bueno, ahora nos pasamos a otro tema que también tiene mucho que ver con lo que ahí se ha dicho. Este es un libro de Olcott que se llama Teosofía, Religión y Ciencia Oculta. En este libro, el primer capítulo es la teosofía o materialismo. ¿Cuál? Y aquí viene, pues está ya toda una traducción. Entonces dice que después, a los 66 años, Schopenhauer declaró su opinión acerca del el gran avance que había habido en el siglo XIX con los inventos que había habido, pero también lo que era lo que era el gran conocimiento de los Vedas a través de los Upanishads. Y entonces que era muy importante para él el estudio del sánscrito, la literatura y la influencia de los intelectuales. Acuérdense que Schopenhauer, bueno, toda esta parte de acá es muy interesante, pero él se había declarado como un ateo ferviente. Aquí está el famoso Schopenhauer, muy famoso. Y esta es la primera página del libro de Olcott. Y Olcott aquí le da mucha importancia a la conversión, por así decirlo, de un personaje tan influyente como Schopenhauer. Y, y de este lado vamos a ver cuál es la obra donde él ya de alguna manera ha cambiado. Entonces, Die Welt als Bild und Wohlstandsgut es el original alemán del título de la obra titulada de Arthur Schopenhauer, publicada por primera vez en la editorial de Leipzig. Es considerada la más elaborada manifestación del pesimismo filosófico porque él era un pesimista recalcitrante y ha influido a multitud de pensadores y escritores de la categoría de Freud, Nietzsche, Karl Popper, Borges y otros. Schopenhauer parte principalmente del idealismo de Kant, del cual ya hemos hablado, y de otros filósofos como Platón, Hume y Berkeley, pero también es tributario en gran medida de las filosofías hinduistas. Entonces es una mente muy privilegiada que se abre para poder entrar en los Upanishads y el budismo. Su propósito último es la explicación cabal del mundo en todos sus aspectos y bajo todos los puntos de vista, tarea que el filósofo aborda a través de los conceptos de voluntad y representación. Por eso es que los maestros lo citan. Todo su trabajo posterior no supuso más que el desarrollo de ideas fundamentales expuestas en esta obra. La primera edición no se vendió, esto es increíble. El mundo como voluntad y representación, que así se llamó esta obra, no se vendió. La primera edición no se vendió, no estaba el mundo listo para leer una. De hecho, no solo no se vendió, vean, sino que el editor la remató como papel de desecho. Pero muchos años más tarde la publicaron en Parella y Palpiromena en 1851. La obra fue valorada en todo su mérito, lo que francó el autor a la entrada del Panteón de los Ilustres. Es decir, no estaba listo el mundo, pero se conservó la obra y luego salió la obra en donde esto es una clara interacción desde el punto de vista fenomenológico del pensamiento occidental mucho más reciente y del pensamiento milenario hinduista, que era lo que los maestros de alguna manera querían. Esto está retratado en este maravilloso libro que yo le pido a las logias que puedan bajar y leer, porque es un libro increíble. Tiene una brillantez impresionante. Aquí están los datos para que lo puedan hacerlo todos. Y bueno, les dije que más adelante iba a hablar del Rothery, y lo que pude ver era una Agnes Rothery, que tiene un libro pues, muy leído y muy famoso que se llama Old Coast Road by Agnes Rothery, que es como el camino hacia a las costas antiguas. Y vean ustedes lo que dice. Esta es una de las frases que aparece ahí dentro de lo que aparece en este libro, que es un libro pues, muy británico, muy de esta Agnes Rothery. Dice, Boston es una ciudad antigua. Hay que recordar que fue colonizada hace casi 3 siglos. Y bueno, lo dice bueno, en el dice, y las ciudades antiguas, como los ancianos, aquí empieza a hacer una analogía, se vuelven tenaces con sus idiosincrasias, admitiendo sus inconsistencias y prejuicios con complacencia, sabiamente conscientes de que la edad les ha otorgado un carácter especial, valor que aumenta automáticamente con el paso del tiempo. Es decir, la frase es bellísima, se la podemos aplicar a la propia teosofía. Boston es una ciudad antigua, como la teosofía es un conocimiento antiguo. Hay que recordar que fue colonizada hace casi 3 siglos, la teosofía pues, colonizada hace miles de años. Las ciudades antiguas, lo antiguo que está bien dicho,
como los ancianos se vuelven tenaces con sus idiosincrasias, las van haciendo más sólidas, admitiendo sus inconsistencias y prejuicios con complacencia, sabiamente conscientes de que la edad les ha otorgado un carácter especial, valor que aumenta automáticamente con el paso del tiempo. Por mucho que se desarrolle la tecnología, siempre está entonces el buque que deja entonces la sabiduría verdadera, que era la primera parte del Mahachohan que habíamos visto. Y le voy a dejar hasta acá porque estoy en un hotel y ya nos están sacando con el teléfono ahí, entonces voy a dejar para las preguntas. Y entonces llegamos hasta acá en el estudio de nuestras cartas. Voy a dejar de compartir para que podamos pasar entonces a algunas preguntas. Que ver en inglés cómo está, porque yo creo que los maestros jamás, o sea, no se refieren a nunca, porque sabemos que son ciclos y que aún el tumpa más, más cerrado y más en algún momento del Manvántara o de algo tendrá su remisión, y si no lo tiene en este Manvántara, en la próxima, ¿verdad? Tendrá que esperar millones de años, pero yo creo que la palabra nunca fue lo que me sonó, o sea, lo único, así quería hacer ese comentario. Ellos utilizan algún artículo más que ese, pero me suena, no le encuentro, estuve leyendo un rato, pero tampoco le encontré como mucha relación. Bueno, hablan de la muerte, este es un club feminista, pero es un feminismo con ocultismo, porque hablan de lo que pasa después de la muerte, y eso sí vi. Y no sé si tenía o no que ver un poco con el movimiento teosófico también, o sea, ahí me perdí. Igual lo voy luego a buscar con más detalle, pero hay algunas cosas que no quedan muy claros de frases que usan los maestros, pero pues otras sí, otras las podemos rastrear y las podemos poner para ver más o menos fenómenos cuando nos vamos con lo que hizo Blavatsky y lo que la misma Blavatsky opinaba de los fenómenos y la actitud de Blavatsky para producirlos, que no era muy buena. Sin embargo, al final era un deseo de Sinnett y de Hume que se hicieran para atraer la atención. Y no solo no era buena, es lo que lo estamos demostrando con esta carta, que no era muy buena la actitud de Blavatsky. Sin embargo, el Maha Chohan, pues mucho menos tenía intención de hacerlo, pero se dieron a las pretensiones de Hume y Sinnett y como ellos lo habían especulado, fue mucho más perjudicial que positivo, porque entonces la gente quería más y entonces se convirtió en un espectáculo público. Y luego hubo el problema también del invernadero, que Hume quería ver como un acto de magia en su honor y en realidad era alguien que había dejado la carta ahí, pero el Dugpa como que ya sabía que se iba a producir este cisma. Y en otras cartas también hablan de que desde hacía tiempo Hume ya estaba de alguna manera muy influido por un hechicero. Obviamente después Hume va a cambiar, pero hay que ver si esto en el contexto, como estamos en el 53, es un contexto complejo donde los maestros están como ya forcejeando con sus propios chelas laicos porque se están perdiendo en el rol y el papel que tenían. Es como yo lo veo. Pero sí hay que ver con mucho detalle, como dices tú, lo voy a verificar. Y te digo que estuve viendo varios temas, varios detalles, entre ellos el famoso castle este del Rothschild. Rothschild, que todavía tengo mis dudas de que sea exactamente así o no. Pero bueno, estamos en esas cartas donde están como en un pulso los maestros con sus dos chelas laicos. Pero muchas gracias, Ángela.